Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es para mí un placer estar con ustedes esta mañana de día miércoles para compartir acerca de esta serie que hemos titulado Historias del Reino Dividido. Enseñanzas, ejemplos, buenos y malos, de estos reyes que Dios nos ha dejado en su palabra, de los cuales podemos aprender las cosas que podemos practicar o no practicar en nuestra vida, aprender de sus aciertos y aprender de sus errores. El día lunes miramos acerca de Salomón y los problemas de un corazón desviado, cómo cuando el cristiano permite que su corazón se desvíe tras las cosas de este mundo, es el inicio de la caída. También el día de ayer miramos Roboam y el cuidar a quien escuchamos. El cuidar, hermanos, a quien nosotros estamos escuchando va a marcar la diferencia entre las decisiones y el éxito que podamos tener en nuestra vida cristiana. ¿Seremos personas que agraden a Dios, que tengan éxito en la vida cristiana, o seremos personas que vivan en el fracaso espiritual? Mucho depende de a quién estamos escuchando. El día de hoy quiero que me acompañen a 1 Reyes capítulo 12, versículo 26. El día de hoy vamos a hablar sobre Jeroboam, el primer rey del reino del norte, del reino de Israel. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 12:26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hermanos, dice la palabra de Dios aquí, que Jeroboam, al momento de analizar la situación, que su pueblo, sus subordinados iban a adorar a Dios en Jerusalén, le hizo pensar a él que en algún momento ellos se iban a regresar a la casa de David, se iban a regresar a Roboam. Y entonces Jeroboam tuvo miedo. Y me suena y me resuena la falta de fe de Jeroboam, porque Dios era quien le había dado esas tierras. Dios era quien le había dado ese reino. Y si Dios se lo había dado, ¿quién se lo podía quitar? Sin embargo, la vista de Jeroboam no estaba puesta en Dios. Su deseo no estaba puesto en lo que Dios le había dado y cómo él podía agradar a Dios con lo que tenía, sino que se enfocó en, con todas sus fuerzas, retenerlo, a tal grado que cometió pecado e hizo al pueblo cometer pecado contra Dios. Fue el primero de estos reyes que llevó al pueblo a la idolatría y comenzaría con una serie de fracasos y fracasos y fracasos en la historia del pueblo de Israel. Todo por una persona que no supo cuidar sus bendiciones, a tal grado que cambió sus bendiciones en maldiciones. Y este es el tema del día de hoy. Jeroboam y el peligro de cambiar las bendiciones en maldiciones. Hermanos, Dios le había dado a Jeroboam una gran bendición. El reino que estaba destinado para David y para su descendencia, a causa de la desobediencia de estos, había sido quitado, había sido cortado y dado a este siervo. Si Dios había permitido a Jeroboam tener este reino, es porque vio en él características que le permitían o le permitirían ser un buen rey. Por seguro es que en la infidelidad del rey Salomón, Jeroboam era un hombre que se mantuvo fiel, que se mantuvo constante. Pero Jeroboam, en su desesperación, y una vez que tuvo la bendición que Dios le había dado, la más grande bendición, hermano, ser rey, tener un reino, para administrarlo, para ser fiel a Dios, para analizar el reinado del rey Salomón y ver, yo no quiero lo que él pasó, yo voy a ser fiel a Dios. Habiendo tenido el ejemplo perfecto en su rey de las cosas que no debería de hacer, no solamente las hizo, sino que dice la palabra de Dios que sentó el precedente para todo lo malo en adelante, a tal grado
que todos los reyes en adelante había dos características o dos varas con las que se medían. O anduvo en los caminos de David su padre, o anduvo en los caminos de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y ese fue el punto más bajo al que pudo llegar Jeroboam. Ser la vara de medir del pecado, del error. Jeroboam hizo pecar a Israel creando estos dos becerros de oro en estas dos ciudades de Israel para que el pueblo fuera a adorar a esos lugares. Dios envió un profeta para que hablara con Jeroboam y le reprendiera y Jeroboam se arrepintiera. Y este profeta da la señal de que ese altar será destruido en un futuro por el rey Josías, un descendiente de la casa de David. Y dice, y como estas palabras de Jehová, el altar se quebrará. Y en ese momento el altar se quebró. Y cuando el rey miró el altar quebrado, en lugar de dar gloria a Dios y pedir perdón, mandó a arrestar a ese profeta. Y cuando estiró la mano, Dios secó la mano de ese rey, del rey Jeroboam. El rey Jeroboam, asustado, clamó al profeta y dijo, ruega a Dios para que restaure mi mano. Y el profeta restauró por poder de Dios la mano de ese rey. Pero dice la palabra de Dios, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Cuando Jeroboam transformó sus bendiciones en maldiciones, por no confiar en Dios, condenó su vida, condenó su reino y condenó su familia. Dice la palabra de Dios que su hijo enfermó. Y él manda a su esposa disfrazada a que busque al profeta Ahías, aquel profeta que le había dado la señal a Jeroboam allá en el pasado. Esos 10 pedazos de su capa de que decían que iba a ser rey sobre 10 tribus de Israel. Para ese momento el profeta ya era muy anciano, ya estaba ciego, pero Dios le dijo al profeta, prepárate porque la esposa de Jeroboam viene disfrazada. Y Dios le da un mensaje al profeta. Y el profeta le dice así a la esposa de Jeroboam, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Y encima de eso, el hijo de Jeroboam iba a morir. Oh, mis hermanos, Dios nos ha dado a nosotros tantas bendiciones. Tantas cosas que si las contáramos, quizá no cabrían donde pudiéramos contar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero es un error muy grande de nosotros que al tener esas bendiciones, nuestra falta de fe y de fidelidad a Dios nos haga usar esas bendiciones incorrectamente a tal grado que las convirtamos en maldición para nuestra vida. Dios le recrimina al pueblo de Israel muchos años después sobre esta situación. En Malaquías 2, versículo 2 dice, si no hiereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, así como Jeroboam, que no dio gloria a Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Hermano, maldeciré vuestras bendiciones. ¿Quiere decir que nuestras bendiciones se pueden transformar en maldiciones? Sí. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe y de fidelidad a Dios. Y aún las he maldecido más, porque no os habéis decidido de corazón. Jeroboam, el peligro de cambiar la bendición en maldición. Hermanos, no seamos como Jeroboam. Cuidemos nuestras bendiciones, seamos fieles a Dios, creámosle a Dios y que nuestras bendiciones sigan siendo de más bendición y no las tornemos por nuestra infidelidad en maldición. Aprendamos de esos ejemplos. Dios les bendiga a todos, hermanos.